Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Ley, donde hablamos a fondo de lo técnico y lo jurídico de la gestión ambiental de proyectos. Soy Cristian Puente García, abogado litigante, experto en derecho ambiental y director general de Coadvisor. En este espacio vamos a desarrollar esas píldoras de conocimiento que ven en nuestras redes sociales, profundizando los aspectos técnicos y jurídicos que realmente importan para el futuro de todos los proyectos. Les invito a que se unan a esta comunidad donde juntos vamos a desentrañar los secretos de la gestión ambiental, explorando a fondo los desafíos y soluciones, combinando nuestra experiencia técnica y jurídica para ofrecerles un contenido que informa y que inspira la acción. Empezamos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Edison Quimbita. Él es ingeniero ambiental. Ha trabajado con nosotros ya más de 6 años. Tiene una maestría en gestión ambiental. Es el consentido en todos los proyectos. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, de mucha actualidad y de mucha trascendencia. El nuevo acuerdo ministerial que agiliza la aprobación de trámites ambientales. Es un tema muy interesante. Edison, para iniciar, ¿podrías explicarnos brevemente qué motivó la creación de este nuevo acuerdo ministerial y cuáles son sus principales objetivos? Cristian, buenos días. Pues, primero, gracias por la introducción. Ya como tú lo presentaste, se va a topar un tema súper importante para los proyectos, Cristian, porque hay que hablar un poco del contexto, por qué nace este acuerdo ministerial 074A. Normalmente los proyectos siempre están obligados a presentar documentación como son auditorías ambientales de cumplimiento, informes ambientales de cumplimiento, de acuerdo al permiso que tengan los proyectos. En este caso, todos los proyectos presentan las auditorías o informes ambientales de cumplimiento a la autoridad ambiental competente en los plazos determinados en la ley. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo? Lo que pasa es que la autoridad no ha tenido una buena gestión en la eficiencia de emitir pronunciamientos por parte de ellos hacia los proyectos, lo que ha provocado un retraso de aprobaciones o si emitieron observaciones, los trámites han quedado ahí. ¿Cuánto tiempo van atrasados? Más o menos en un aproximado. En mi experiencia, hay proyectos que emitieron su permiso ambiental en el 2015. Okay. Imagínate, 2015 ya tuvieron su licencia ambiental. Ellos ingresaron las auditorías ambientales de acuerdo a la fecha que establece la normativa, pero ¿qué sucede? Hasta la fecha no tienen ninguna auditoría aprobada. 10 años. Casi 10 años sin aprobar una auditoría. Entonces, eso lleva a tener grandes problemas por parte del proyecto, porque imagínate, ya 10 años, la normativa ya no es vigente, ya no es la misma, siempre se está actualizando. Entonces, imagínate, no tiene todavía una auditoría ambiental aprobada. Edison, esto es un tema importantísimo frente a lo que acabamos de decir. ¿Cómo puede la gente tomar en serio a la gestión ambiental frente a lo que nos acabas de contar? Hay un proyecto que lleva 10 años sin tener una auditoría aprobada. ¿Qué esperan? O sea, ¿qué podría esperar el resto de gente? ¿Hay acción por parte de la autoridad ambiental? ¿Efectivamente hay control o no hay ningún control? El control existe por parte de ellos. Sin embargo, como no tiene todavía un documento bien establecido o aprobado por parte de todas las actividades que tiene que cumplir el proyecto, todo se relega. Todo está en revisión o está todavía por ser aprobado por la autoridad. Por lo tanto, no hay una buena gestión, a pesar que ellos mantienen, tal vez, realizan inspecciones en un proyecto específico. Después de lo que te comenté, sacó la licencia en 2015. Casi 9 años realizaron una inspección, porque no tenían nada de contexto de cómo va avanzando todo este tema ambiental, se están cumpliendo, porque las auditorías que se ingresaron fueron de años anteriores. Imagínate eso. Entonces, eso ha provocado que la autoridad no tenga una realidad o no tenga la información real de cómo está en este momento el proyecto para poder llevar un buen control. O sea, a este proyecto nunca lo han controlado, nunca ha pasado nada. Me refiero al control de que no sé, ¿han tenido alguna inspección, algún proceso, alguna sanción? ¿Ha pasado algo? 2 inspecciones en todo este casi 10 años que lleva, ya tiene una licencia ambiental. 2 inspecciones, imagínate.
Una fue antes de emitirse el pronunciamiento del permiso ambiental y la otra fue ya hace un tiempo atrás, un año más o menos, que tuvo una inspección para verificar cómo estaba, porque las auditorías ya no reflejan lo que en ese tiempo era el proyecto. Ya, y entonces nunca le han iniciado un proceso sancionatorio, o sí le han iniciado algún proceso. Sí, en este proyecto hubo algunos temas de incumplimientos que ya la autoridad inició procesos sancionatorios, pero imagínate, son de años anteriores. Inclusive todas las actividades que se generaron en esos años, pueden ser 7, 8 años que se generó, la autoridad recién lo está viendo en este momento. Bien. 8 años después, ¿qué se puede esperar en ¿Y cómo surgieron ese proceso sancionatorio? Tenemos un proyecto que obtuvo su licencia hace 9, 10 años, ¿correcto? ¿Cierto? Hasta el día de hoy no le aprueban ni la primera auditoría. Exacto. Sin embargo, sí ha tenido procesos sancionatorios. Sí. ¿A qué respondieron? Si no tienen auditorías, ¿cómo llegaron a tener un proceso sancionatorio? Sí, o sea, así brevemente, ¿no? Sí, o sea, lo que respondieron ellos es que todo eso se está verificando en todo lo que es las auditorías. Sin embargo, en la normativa también establece que los proyectos deben ingresar informes ambientales de gestión anual. Entonces, ellos se basan en eso. O sea, yo ingreso informes, los informes de gestión que la norma, el nuevo código, el reglamento del Código Orgánico de Ambiente establece, y ellos van revisando. Ellos procuran sacar esos trámites porque las auditorías todavía son de muchos años atrás y no se tiene todavía respuesta. Entonces, esa es la justificativa de ellos. Aquí en el set casi se caen de espaldas, porque evidentemente las auditorías ambientales de cumplimiento puede ser solo la punta del iceberg de todo el control que tiene la autoridad ambiental. Efectivamente, las auditorías son las más formales, quizás las más rigurosas, la que requiere la participación de externos acreditados, pero ese no es el único medio que tiene la autoridad ambiental para controlar y fiscalizar. Existen estos informes que nos comentan, este control periódico, semestral, anual, que constantemente los técnicos de la autoridad ambiental lo están revisando. Entonces, si no hay un pronunciamiento por parte de la autoridad sobre las auditorías, sobre alguna auditoría ambiental, eso no significa que no te están controlando. Por cualquier otro lado, por la puerta, por la ventana, por donde sea, se te van a meter y te pueden sancionar. Ya, excelente, me encantó. ¿Qué más? ¿Cuáles son los objetivos principales de este acuerdo? Me estabas contando eso. Cristian, te comento. Este acuerdo ministerial, como te decía, entra en el contexto de que si ingresan todos estos documentos de control por parte de la autoridad, nace una problemática, que es el retraso del pronunciamiento por parte de la autoridad hacia los proyectos. Entonces, este acuerdo ministerial entra para solventar todos estos problemas que se han generado durante varios años, y el objetivo principal de este proyecto es acelerar los pronunciamientos de todos los informes o documentos ambientales que se hayan ingresado a la autoridad ambiental competente. Ese es el objetivo principal de este acuerdo ministerial 074A. Ese es el principal objetivo. El principal objetivo es eso. Así establecen en los considerandos, en el fundamento del acuerdo. Yo no conozco, tú me estás contando todo. Así se establece, ese es el objetivo que tienen. Sí, correcto. Ese es el principal objetivo que creo que para mí es importante mencionar. Perfecto. Es acelerar todo este proceso y de toda la problemática que ha venido causando tanto para los proyectos como para la autoridad ambiental. De acuerdo. A ver, uno de los aspectos más destacados es la aprobación automática. Ajá. ¿No es cierto? Eso está muy bien. ¿Cómo funciona este proceso exactamente? Y cuéntanos qué implicaciones tiene para las empresas y los proyectos esto que nos estás contando. Ya, el procedimiento, este acuerdo ministerial es bien claro de cómo va a funcionar. Y aquí quiero recalcar o quiero señalar lo importante. Ya vemos como el Sistema Único de Información Ambiental ya juega un papel muy importante a la hora de realizar estos procesos. ¿Por qué? Porque todo este trámite se debe realizar a través de suya. ¿Ya? Entonces, el proceso se lo debe realizar, los proyectos deben revisar que estén dentro de los plazos que establece este acuerdo ministerial. Si están dentro de los plazos, pues pueden ya acogerse a esta normativa para solicitar las aprobaciones inmediatas de estos documentos. ¿Ok? Ahora, mira, yo aquí quiero ser enfático en algún tema especial. Yo creo que este acuerdo ministerial puede presentar varias oportunidades para las empresas, pero también puede presentar algunas desventajas.
Ponte, las oportunidades que presenta este acuerdo ministerial 074 nos puede hablar que va a permitir a los proyectos ponerse al día en todas sus auditorías ambientales de cumplimiento o informes ambientales. Bien. ¿Por qué te menciono este tema? Porque a veces en la experiencia me ha pasado que los proyectos requieren un crédito de una entidad bancaria. Ya, interesante. Y mira, las entidades bancarias piden varias información. Dentro de esa información solicita documentos en temas ambientales, ¿ya? Okay. Ahora, le piden siempre los permisos ambientales, les piden las auditorías ambientales de cumplimiento. ¿Y qué nos ha sucedido en un caso particular? Nos pidieron las auditorías, se les explicó que las auditorías fueron ingresadas, pero que todavía no tienen un pronunciamiento por parte de la autoridad. Imagínate, el proyecto tuve el permiso en 2015, 2025, decir al banco, todavía no hay un pronunciamiento. Claro. Lo que produjo, no suena creíble. No suena creíble, exactamente. No suena creíble. Y lo que sucedió es que el banco demoró en emitir este crédito al proyecto que necesitaba de manera urgente. Imagínate, todos los proyectos, todos los problemas que puede ocurrir o que han provocado este tema del retraso de la aprobación inmediata de autoría. Otra oportunidad que yo creo importante también mencionar sobre este acuerdo ministerial es que las actualizaciones de los planes de manejo. ¿Ya? Muy bien. Las actualizaciones de los planes de manejo. Como te mencioné, hay proyectos que ingresaron, todo este proceso comenzaron muchos años antes de la emisión del reglamento del Código Orgánico de Ambiente y el Código Orgánico de Ambiente, y obviamente la normativa no era la misma, era otra normativa. Entonces hay proyectos, hay actividades en planes de manejo que ya no aplican, que ya no son aplicables a los proyectos, lo que provoca que haya pérdidas económicas porque los proyectos deben seguir cumpliendo con su plan de manejo ambiental que fue aprobado en ese año. Bien. Y que normalmente los proyectos lo que hacen es actualizar los planes de manejo en las auditorías. Pero ¿qué pasa? Las auditorías todavía no tienen una aprobación. Si no hay una aprobación, por lo tanto, el plan de manejo sigue vigente, el primero que se ingresó en el estudio ambiental. Imagínate. Eso está perfecto, está genial. El tema de las actualizaciones en los planes de manejo. Vamos a sacar un video corto sobre ese tema interesantísimo. Yo creo que también lo podemos plantear para hablar a profundidad, porque es muy importante. Bajo este ejemplo práctico que nos has traído a la mesa de un proyecto real, de un caso real, que ha tenido hace 10 años su licencia ambiental. Durante 10 años no le han aprobado la primera auditoría. Y me imagino que desde la primera auditoría estaban intentando actualizar su plan de manejo ambiental. Correcto. Existe un candado que los tiene atados a una realidad desde hace 10 años. Debe haber otros mecanismos, ya habrá otro espacio para conversar dónde más podemos actualizar, pero es una realidad que te aten por el letargo que tiene la administración pública y no puedes actualizar tus planes de manejo. Que lo hagas de manera automática, totalmente una ventaja. Y quiero permitirme aquí, Cristian, mencionar algo también importante que topaste. Es la autoridad de medio ambiente tiene responsabilidad en todo este tema de que se ha demorado en aprobar los trámites ambientales que se han ingresado por parte de los proyectos. Pero también es algo que tenemos que recalcar y saberlo, señalar, de que ellos también no cuentan con los suficientes cuerpo humano o todos los técnicos necesarios para realizar una buena gestión, un buen control a nivel nacional. Imagínate, son todos los proyectos que tienen que revisar a nivel de la provincia. Entonces, aquí una oportunidad, se podría decir, de este acuerdo ministerial también es de que va a limitar o va a disminuir la carga que los técnicos ambientales tienen para revisar estas auditorías. ¿Y eso qué implica? Que tengan más capacidad, tengan más holgura en su tiempo y llevar un mejor control para los proyectos, obras o actividades en el Ecuador. A ver, esta oportunidad, ¿cómo me la resumes? Esto es lo que me acabas de decir. Repíteme así de manera sucinta. En general y de manera sucinta, ellos van a tener más tiempo para poder llevar un mejor control, ya que se ponen al día con todas sus obligaciones. Ya, perfecto. Van a estar al día, ¿no es cierto? Al día los técnicos. Los técnicos de las distintas autoridades ambientales competentes a nivel nacional, principalmente aquellas que están atrasadas, porque esta es una realidad de un proyecto. Tenemos otros proyectos en otras provincias sumamente diligentes. Presentamos auditorías y tenemos contestación 3 meses, 6 meses, una maravilla. Hay casos y casos. Estar al día. Nos has dado 3 ventajas.
Cuéntanos cuáles son las desventajas o todo es maravilla. No, Cristian, no. La verdad, aquí yo en el análisis que estaba revisando la normativa, pues lo que encontré es que ¿cuál es la desventaja que podría ocasionar esto? Es la eficiencia del control que pueda tener la autoridad, la rigurosidad que pueda tener la autoridad en verificar si se cumplió o no con todas las actividades de plan de manejo que establecía las obligaciones de licencia, normativa y autorizaciones administrativas. Para mí eso es una desventaja, porque no sabemos, porque obviamente los proyectos se van a acoger a este artículo, a este acuerdo, perdón, y lo que va a hacer, la autoridad va a tener varios procesos. ¿Con qué rigurosidad, con qué eficiencia va a revisar todos estos procesos? Entonces yo creo que aquí se abre una ventana a que va a haber muchos proyectos tal vez que no sean tan eficientes a la hora de demostrar todo el cumplimiento ambiental que se enmarca en la normativa. O sea, que esto es perdón y olvido. O sea, ¿es así de fácil o va a haber algún control posterior? Correcto. El artículo y el acuerdo ministerial también establece, obviamente, no es que solo se presenta, nos aprueban y ya está todo en salud, o sea, ya todo ya está en cumplimiento. Se debe presentar también el artículo 6, me establece que se debe presentar un plan de acción. Okay, el plan de acción, porque normalmente en las auditorías, ¿qué se hace, Cristian? En las auditorías, como el auditor va a la empresa, verifica si es que hay cumplimientos, hace un levantamiento de los hallazgos y eso se presenta a la autoridad y se presenta con un plan de acción. El plan de acción tiene el objetivo de cerrar estos hallazgos que se presentaron en estas auditorías, por lo tanto la autoridad establece de que un año después de que se haya ingresado o que se haya tenido esta aprobación inmediata de la autoridad, se debe ingresar un informe del cumplimiento del plan de acción. Ya. Un año después se debe ingresar este informe de cumplimiento del plan de acción para dar el preciso control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental. Esto de los requisitos, quiero profundizar contigo. Antes de pasar a eso, ¿hay alguna desventaja adicional? Sí, también creo que otra desventaja también que yo estaba pensando es aquí el tema de la información que puede ingresar el proyecto. Obviamente el proyecto debe asesorarse de mejor manera con los profesionales técnicos encargados, expertos en la rama, pero habrá proyectos que ingresen la información incompleta. De acuerdo. Podría haber que la información no esté completa. O sea, que presentaron en su momento de manera incompleta. Exacto. ¿Y qué pasa con eso? Podría ocasionar inconvenientes porque la autoridad no va a tener toda la documentación de manera completa para hacer la revisión, el análisis y verificar si es que tal vez esa actividad produjo un impacto ambiental, que es lo más importante, ¿no? Que este objetivo es cuidar el medio ambiente. De acuerdo. ¿Alguna desventaja adicional? Esas dos creo que es las más importantes, Cristian, con este acuerdo ministerial. Ahora pasemos a los requisitos. Todos queremos saber cómo accedemos a este beneficio, esta oportunidad que nos da la vida a través del acuerdo ministerial 074A del Ministerio del Ambiente del Ecuador. ¿Qué requisitos y qué criterios deben cumplir las empresas para que sus informes, sus auditorías sean aprobados de manera automática? Mira, yo creo que aquí me voy a extender un poquito porque quiero ser bien detallado en lo que establece este acuerdo ministerial. A ver, el acuerdo ministerial establece de que se deben emitir instrumentos para las aprobaciones inmediatas de auditorías ambientales de cumplimiento, auditorías de conjunción, informes ambientales de cumplimiento y términos de referencia. Esos 4 documentos, los 4 informes, eso es lo que nos ayuda para que todos esos trámites que estaban rezegados se puedan aprobar de manera inmediata. Eso es lo que dice el acuerdo. Auditorías ambientales de conjunción, informes ambientales de cumplimiento y términos de referencia. Yeah. Ahora, este acuerdo ministerial hace énfasis en los proyectos que ingresaron la documentación antes de la vigencia del Código Orgánico de Ambiente y su reglamento, y también hace énfasis en los proyectos que ingresaron después de la entrada a vigencia del Código Orgánico de Ambiente y su reglamento. Yeah. ¿Ok? Vamos primero el artículo 1, que señala para los proyectos que ingresaron auditorías ambientales de cumplimiento antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico de Ambiente. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice? Establece de que los proyectos que no tuvieron una respuesta durante más de 3 meses por parte de la autoridad, luego que ingresaron el trámite, pueden acogerse a este acuerdo ministerial. ¿Ya? Aquí es importante tomar en cuenta las fechas que te voy mencionando, que dice
con más de 3 meses si no tuvieron una respuesta por parte de la autoridad. ¿Ya? Ahora, en este sentido, los proyectos, ¿cuáles son los requisitos que establece este acuerdo? Estos requisitos... Para estos casos. Para este caso en particular. Antes, ya, correcto. Los requisitos van a ser, dice que se debe presentar una solicitud o un oficio específicamente a la autoridad que se ingresó el trámite, donde debe constar número de cédula, debe ser el RUC, nombres y apellidos, tanto del operador como del consultor individual o del representante legal de la empresa consultora, en que si fuera el caso, ¿ya? Aparte, en documentación, eso como el oficio que debe estar los datos primordiales. En documentación establece que se debe ingresar una información detallada, es decir, un tipo antecedente de todo el proceso que tuvo la auditoría, porque a veces ingresa la auditoría, a veces hay observaciones, una primera ronda de observaciones por parte de la autoridad, a veces el proyecto ingresa nuevamente a la auditoría y nuevamente podría haber que haya una segunda ronda de observaciones. Entonces, todo eso debe estar detallado dentro de un documento. Lo que también me establece que se debe ingresar es el estudio, o en este caso sería la auditoría ambiental de cumplimiento o de conjunción, la versión final. Ya, la versión final con todos sus anexos, con todos sus oficios de presentación, o si es que hubo en este caso por parte de la autoridad alguna respuesta. También se debe presentar lo que dice ya algo muy importante, son las declaraciones juramentadas. Declaraciones juramentadas por parte del operador como del consultor individual o el representante legal de la empresa consultora. ¿Y qué tienen que jurar? Ya, esto, bueno, por lo menos la autoridad ya estableció 2 anexos, es decir, un formato estándar para que todos los operadores se puedan acoger a este formato y sea sencillo elaborar este documento. Eso lo podemos encontrar en el Acuerdo Ministerial 074, en el anexo 1 y 2. Ahí está el formato. En esencia, lo que solicita es de que están declarando que se está ingresando la información correcta, completa, y que todo, cualquier inconveniente es responsabilidad del operador, como del consultor individual o el representante legal de la empresa consultora. Completa, dice información completa. Sí, la información completa y veraz establece este acuerdo ministerial. Ajá. De acuerdo. Además de eso, que eso es importantísimo que tengan en cuenta y que se deben asesorar, también me pide o me establece que se debe ingresar las actualizaciones el plan de acción, que es lo que te me había mencionado anteriormente. Se debe establecer un plan de acción que debe ser de cumplimiento inmediato, me dice la norma, que debe ser de cumplimiento inmediato en los tiempos establecidos en la auditoría ambiental de cumplimiento. Entonces, esto es importante, porque me dice que apenas yo ya tenga la aprobación de esta auditoría, tengo 1 año para cumplir con ese plan de acción y eso reportar a la autoridad. También me establece que debo ingresar actualizaciones de plan de manejo. Las actualizaciones del plan de manejo que deben, igualmente este artículo, aquí ya podríamos topar otro tema importante, Cristian, porque me dice que se debe ingresar la actualización del plan de manejo y que este plan de manejo iniciará a partir de la aprobación de esta auditoría ambiental de cumplimiento. Imagínate, o sea, a partir de la aprobación, había muchos casos entre consultores que teníamos esa duda de cuándo debemos, pues, si es que yo ya tengo una aprobación inmediata de esa auditoría, pues ya entraría en vigencia este nuevo plan de manejo ambiental, pero la normativa establece que va a entrar a partir de la aprobación inmediata de esta auditoría. A partir de la entrega-recepción de la declaración responsable juramentada, sin perjuicio de que la autoridad ambiental, a través de cualquier mecanismo de control, ya me metí al chisme, de control, identifique la necesidad de la actualización del plan de manejo ambiental. Correcto. Es un requisito, actualizar tu plan de manejo ambiental. Actualizar tu plan de manejo, ¿por qué? Debo actualizar. Y ya se actualiza, o sea, inmediatamente. Correcto, ya se actualiza. Actualizado. Exacto, ya está de manera inmediata actualizado. ¿Y por qué piden en este requisito, en este artículo 1? Porque son para proyectos que ingresaron los trámites antes de la entrada de vigencia del Código Orgánico de Ambiente. Por lo tanto, obviamente deben tener la actualización, deben tener un plan de manejo actualizado. Por eso es que están pidiendo este requisito en este particular, en ese artículo 1, para auditorías ingresadas antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico de Ambiente y su reglamento. Perfecto. ¿Qué más piden? Ya, ¿qué más piden? Esta documentación, aparte, están pidiendo las actualizaciones de las pólizas o garantías bancarias, y también me están solicitando, porque obviamente si es que hay una actualización en el plan de manejo, puede variar los precios del costo del plan de manejo. Entonces, por eso me están pidiendo una actualización
de esta póliza o garantía bancaria, porque puede ser que haya subido el costo o bajado, que no sería lo recomendable, siempre es mantener o subir el costo para la elaboración del plan de manejo. O sea, hay algunas tareas, ¿no? Sí, hay que verificar bien. Y también me establecen que se debe ingresar tanto las facturas de los servicios administrativos por pronunciamiento de la autoridad y también facturas por si es que hay actualizaciones, más dicho, en este caso sí hay actualizaciones del plan de manejo ambiental. ¿Facturas? Sí, las facturas por pagos o el pago de tasas. El pago de tasas, obviamente, ¿no? Por el pago de las tasas que se encuentran establecidas en el 083B. Ahí está por pronunciamiento de la autoridad. ¿Es factura? Sí, la factura. Obviamente por el pago de tasas me están pidiendo las facturas. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Y en este sentido, por último, 2 requisitos más que me piden son los certificados vigentes de los representantes legal de la empresa y de la representante legal de la empresa consultora, si fuera el caso que se realizó por una empresa consultora esta auditoría. Repiten estos últimos 2. Certificados vigentes del representante legal de la empresa y certificado del representante legal de la empresa consultora, que si es que pudo haber que se hizo por una empresa consultora o del consultor individual. No, en este caso solo para el representante legal de la empresa consultora. A ver, factura, copia del nombramiento. El nombramiento. Los certificados del nombramiento actualizados, ¿no? Que estén actualizados. Perfecto, nombramiento. Ajá. ¿Y si el consultor es individual? No, eso no aplica, porque ahí dice en el artículo, en el acuerdo que le están revisando, solo establece si es que aplica. Hay que poner el RUC de él. Claro, obviamente, el RUC de, si es que es el consultor individual, es lo que te había comentado al inicio. Ya. Número de cédula, RUC, nombres y apellidos, tanto del operador como del consultor individual o representante legal de la empresa consultora establece este acuerdo ministerial. Perfecto. Estaba revisando lo de la declaración juramentada, porque yo creo que eso es un tema importante. Correcto. ¿Sí? Porque cuando vas ante un notario público y juras algo, si estás mintiendo, trae consecuencias jurídicas de índole penal. Entonces es importante saber qué es lo que estás juramentando. Exactamente. Y la declaración, me estoy remitiendo al anexo. A lo que tú... Anexo 1 y 2, podemos encontrar ya un formato de declaración juramentada para este particular. ID, es este, ¿no es cierto? Correcto. Esto es lo que tiene que declarar el operador. El operador, es anexo para el operador. La auditoría ambiental de cumplimiento con licencia tal, del periodo tal, presentado bajo mi responsabilidad a la autoridad ambiental competente con fecha tal, o sea, una fecha hace una década, al tiempo que haya sido, cumplió con los requisitos establecidos en la normativa aplicable a esa fecha y dispone de la documentación que así lo acredita. Correcto. ¿Ya? Declaro que la información remitida cumple con lo establecido en el 180 del Código Orgánico del Ambiente. ¿Sabes qué dice eso? 180. Que toda la información debe ser veraz y que debe estar acorde a la situación del proyecto en tema sustentable. Le leemos. Ya lo leemos así rapidito. 180. La persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabore el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos y responderán de conformidad con la ley. Aquí se establece la responsabilidad solidaria que existe entre operador y consultor. Aquí es tan responsables del consultor como el operador. Aquí no es que es el proyecto de él, no es que él hizo la auditoría, no, aquí los dos son los dos en la cama, los dos en el suelo, pero nunca por separado. Los consultores individuales o empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales deberán estar acreditados ante la autoridad ambiental competente y deberán registrarse en el SUIA. La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridos para la elaboración de estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. ¿Qué es lo que nos están haciendo jurar? Que declaro que la información remitida cumple con lo establecido. Yo no le veo ningún problema. Habrá que revisar puntualmente cada caso, pero ese es el marco general. Correcto. Y ese mismo hay un formato para el anexo 2 para los consultores, ¿no? Consultores individuales o empresas consultoras que realicen estos informes. Muy bien. ¿Ya? Eso para este caso, auditorías ambientales ingresadas antes de la entrada en vigencia del COE y su reglamento. Okay. Ahora, para los proyectos que ingresaron esos trámites
después de la entrada en vigencia del COA y su reglamento, la información que requiere y la que ya te diste anteriormente es la misma. ¿Qué es lo que pude ver yo? Con que hay una diferencia en este caso, que se debe, si es que no hay actualización de planes de manejo, me dice la norma, si no hay actualización de plan de manejo, esto debe estar detallado dentro de la declaración juramentada por parte del operador. Y es válido lo que me están diciendo aquí. ¿Por qué? Porque proyectos que ingresaron en estas auditorías durante ya la vigencia del Código Orgánico de Ambiente y su reglamento, pues ya tal vez no necesitan una actualización. Es la única diferencia. Es la única diferencia. Y también la otra diferencia que pude encontrar es en los plazos que ellos se deben acoger. Porque el artículo 2 menciona que los operadores que ingresaron estos informes y que no hayan tenido una respuesta por parte de la autoridad en los tiempos establecidos en el artículo 495 del reglamento o del Código Orgánico de Ambiente. ¿Qué me dice? 90 días. ¿Qué me dice de manera sucinta el artículo 495 del reglamento? Me dice que el operador ingresa a la auditoría y la autoridad tiene 3 meses plazo para emitir un pronunciamiento. Puede ser aprobación, puede ser observación. Perfecto. Ahora, si hay una observación, la autoridad ambiental o el operador lo que debe realizar es la contestación, es decir, la subsanación de estas observaciones, y tiene un plazo de 30 días término y 10 días término máximo adicional si es que requiere una prórroga. Así establece este artículo 495. Y una vez ingresada esta documentación ya subsanada, la autoridad tiene 30 días término máximo para pronunciarse. Esos son los tiempos que establece. Ahora aquí juega un papel importante del buen asesoramiento que tengan los proyectos, porque tienen que ir viendo en qué estado está el trámite. Si es que ya se presentó a la autoridad, si es que hubo observaciones, si pasaron esos tiempos que establece este artículo 495 del reglamento, y poder acogerse a este acuerdo ministerial 074. Esto es interesante. Pongamos el siguiente supuesto. Tenemos un proyecto que presentó su auditoría ambiental de cumplimiento después de entrada en vigencia el código y su reglamento. Es decir, entramos en este segundo grupo de procedimientos. Presenté a la autoridad ambiental, me mandó unas observaciones para ser subsanadas. Y así no contesté. Y no contesté. Contesté. ¿Qué pasa ahí? ¿Puedo acogerme? Sí puedes acogerte. A ver, hay dos temas. Si no contestaste y no ingresaste nada, habría que hacer un análisis exhaustivo de este tema, porque deberíamos verificar en qué tiempo contestó la autoridad, si contestó en los plazos establecidos, que son los 3 meses plazo que establece la norma en el 495 del reglamento, y verificar si es que no puede haber tal vez una implicación jurídica por no haber presentado las observaciones en el tiempo que establece la normativa ambiental. Porque hay casos con proyectos que hemos tenido que, si es que presentan fuera de los tiempos que establece la normativa, puede acarrear sanciones desde administrativas como económicas. De acuerdo. Ese es un punto importante. Habrá que revisar cuál sería la consecuencia jurídica. Correcto. En el mismo caso, me emiten las observaciones. Yo contesto, el técnico, el auditor contesta las observaciones y hubo silencio completo por parte de la autoridad. Se superaron los 15 días. Inicio mi proceso de aprobación automática sin ningún miramiento. O sea, entiendo que cumplí. Entiendo que la forma en que atendí mis observaciones fueron las correctas y se aprueba. Correcto, Cristian. Así mismo dice la normativa, que si no tuve ya una respuesta por la autoridad en esos 30 días términos que te dan, pues se puede ya acoger a este acuerdo ministerial y solicitar la aprobación inmediata de este documento. ¿Ya? Y el miedo del operador, el miedo del técnico, si dices que yo no contesté así al 100%, o sea, estaba medio gas, estaba mal dormido, tenía problemas en la casa y solo contesté 4 observaciones de las 6 que me mandó. Igual presento. O sea, igual me aprueban. ¿Hay alguna consecuencia? Claro, si nos vamos en temas legales, entraría que sí me aprobaría en la auditoría como tal, porque eso me faculta esta normativa, pero entraría ya aquí la ética profesional, lo que yo estoy contestando. Si me emitieron 6 observaciones, yo debo contestar de manera técnica, sustentada,
correcta con toda la información que me están requiriendo. Perfecto. Para evitar contratiempos. Como te dijo, ya entra un tema ético, profesional, y es por eso que los proyectos deben asesorarse con los profesionales de expertos. Bien. Edison es un crack. Él es un excelente técnico, un excelente ingeniero ambiental, gestiona la calidad ambiental de una manera prolija, eficiente, completa. Y con esas cualidades, él conoce hasta dónde puede emitir sus criterios y lo ha hecho de manera totalmente sobresaliente. Hay un punto en el que el abogado tiene que entrar. Este tipo de cuestionamientos no pueden ser subsanados por parte de los expertos en ingeniería ambiental, porque se escapa un poco de su esfera de control. Necesariamente tiene que entrar el abogado con el conocimiento jurídico experto en interpretación normativa para determinar cómo atender este tipo de contingentes. Entonces, la respuesta que nos diste es completamente satisfactoria, completa y solvente. Te agradezco por eso. Sí, y quiero recalcar lo que tú dices. La experiencia me ha dado en saber de que un buen apoyo jurídico por parte de los abogados permiten que los proyectos sigan cumpliendo de manera correcta y enfrentar todos los problemas o vicisitudes que se pueden presentar por parte de algún tema que no se haya elaborado. Son expertos en la interpretación de la normativa y a veces como técnicos ese apoyo por parte de la parte legal pues hace que sea más complementaria y sea más completa toda esta asesoría que se puede brindar a los clientes. Perfecto, Eddie. Entonces, en este caso, hablábamos del segundo grupo, no se incluye como requisito la actualización del plan de manejo ambiental. Correcto, eso es en sí los plazos y hay una línea de que establece de que si es que no hay actualización, eso se debe determinar en la declaración juramentada del operador. Así establece, es la diferencia en este. Repíteme esta última diferencia. Que si es que no hay una actualización del plan de manejo, esto se debe detallar dentro de la declaración juramentada por parte del operador. ¿Ya? Esto es para que los técnicos tengan conocimiento que en esta auditoría no se hizo una actualización del plan de manejo y sepan que todavía está vigente el anterior plan de manejo que debió estar aprobada por parte de la autoridad. Ya, de acuerdo. ¿Estás 100% seguro que no cabe la actualización? O sea, no es un requisito. No, la normativa no te dice que todas las auditorías deben tener actualización. No. O sea, esto si es que hay un cambio en operación o cambia la normativa, se debe actualizar. Pero va a haber ocasiones que no se pueda, que todas las actividades estén acordes a toda la normativa, a todo el proyecto, por lo tanto no es necesario que se actualicen los planes de manejo ambiental. ¿Ya? Sí, aquí está justamente lo que estás diciendo es correcto. Dentro del primer grupo, que serían los procesos de aprobación de auditorías presentadas antes de la entrada y vigencia del código y del reglamento, este acuerdo ministerial solicita el plan de manejo ambiental actualizado. Y respecto al segundo grupo, aquellos que se presentaron después de la entrada y vigencia del código y del reglamento, te menciona que si no solicitaste en su momento, en el momento oportuno, es decir, cuando presentaste la auditoría ambiental de cumplimiento, ya estás tarde, o sea, ya no lo hiciste en su momento, no te vamos a dar otra oportunidad más para que actualices, porque el código entró en vigencia hace 4 o 5 años. El código 2017 y el reglamento en el 2020. En el 2020, o sea, 4 años podrías haberlo hecho perfectamente en ese momento. Y te solicita que incluyas dentro de la declaración juramentada el hecho de que no hay una actualización del plan de manejo ambiental. Perfecto. Nos dejas clarísimos los requisitos. ¿Algo más sobre eso? Eso para las auditorías tanto de ambientales de cumplimiento y auditorías de conjunción. Ahora, el acuerdo también establece para informes ambientales de cumplimiento, porque sabemos que aquí en el Ecuador existen tipos de permisos, ¿no? Tenemos la licencia ambiental y los registros ambientales. Entonces, para los proyectos que cuentan con un permiso ambiental, que es el registro, deben presentar informes ambientales de cumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos que me establece esta normativa? De que igualmente aquí no hay una diferenciación si es que se ingresó antes o después del Código Orgánico de Ambiente y su reglamento, lo hace en un artículo, en el artículo 3 de manera conjunta, donde se establece que los operadores deberán revisar los plazos en cuáles fueron emitidos y si es que no hay una aprobación dentro de lo que establece la normativa, se pueden acoger a este acuerdo ministerial. ¿Cuáles son los requisitos específicos para estos informes ambientales de cumplimiento? Pues son los mismos que detallé, lo puedes revisar, los mismos que detallé en la anterior vez, obviamente enfocados en el informe ambiental de cumplimiento, pero
¿cuál es lo que yo pude ver, lo que se diferencia? Es las actualizaciones de pólizas o garantías bancarias, porque obviamente sabemos que para un registro ambiental no se necesita tener una garantía o una póliza ambiental. Por lo tanto, no me están solicitando esa información. Y también la otra diferencia que yo pude encontrar es que cuando se me dice que debe ingresar la actualización del plan de manejo, debo tener, o me dan una fecha hasta de 4 meses para cumplir con esas actividades. Es decir, tú ingresas un plan de acción y tienes todas las actividades, como máximo pueden tener una fecha para solventar estas no conformidades que se hayan presentado en el informe, 4 meses para solventarla. Esa es la diferencia que yo vi con respecto a las auditorías. ¿Y en las auditorías cuánto tiempo les daban? En las auditorías solo establece el documento que debe ser de acuerdo a la frecuencia establecida en la auditoría. ¿Por qué? Aquí ha habido el caso de que hay actividades dentro de auditorías ambientales, porque son proyectos de alto impacto, que las actividades para poder remediarlas necesitan más de 4 meses. Entendido. Por eso es que hace esa diferenciación este acuerdo ministerial. De ahí el resto... Es prácticamente lo mismo, como te dije, quita la parte de la actualización de las pólizas o garantías de cumplimiento al plan de manejo ambiental, que eso no aplica para registros. Dato importantísimo, de vital importancia. Tienes registro ambiental, no te han aprobado dentro de los términos tus informes ambientales de cumplimiento. Presentas la aprobación automática junto al plan de acción para subsanar los hallazgos, pero solo tienes 4 meses. No vayas a presentar en un plazo de 6 meses, de 8 meses, porque ¿qué pasa ahí? Ya, bueno, aquí aclaremos, capaz no lo dije tan claro. 4 meses para solventar las actividades dentro del plan de acción. De ahí, obviamente, la normativa en el artículo 6 del mismo acuerdo ministerial establece que tienes 1 año para presentar este informe ambiental de cumplimiento. El nuevo informe del cumplimiento del plan de acción. Pero para las actividades del plan de acción, solo puedes poner hasta 4 meses. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Tú presentas la aprobación automática del informe ambiental de cumplimiento. Tenías hallazgos. Correcto. Esos hallazgos los tienes que solventar mediante un plan de acción. Ese plan de acción se rige bajo un cronograma. Exacto. Ese cronograma no puede excederse de 4 meses. Dentro de esos 4 meses, tú tienes que levantar todos los medios de verificación para demostrar que efectivamente cumpliste con el plan de acción. Correcto. Si te excedes, vas a tener problemas porque estás yéndote en contra de lo que te dispone el acuerdo ministerial y te estarías aprovechando o entendiendo mal la norma y vas a tener tropiezos en el futuro. Futuro no muy lejano, porque te exige que después de un año presentes un informe. Un informe de cumplimiento al plan de acción. Un informe de cumplimiento del plan de acción, donde adjuntarás tus medios de verificación y si te fuiste, te saliste de esos 4 meses, ya te van a poner bombero. Entendido. ¿Qué más? Y por último, este acuerdo ministerial ahora establece para los procedimientos de los términos de referencia. Y aquí el artículo 5 y 6 sí hace un énfasis o separa a los proyectos que ingresaron antes de la entrada de vigencia al Código Orgánico de Ambiente y su reglamento y después. También hace lo mismo. Sí, hace una diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación? El artículo 5 o el artículo 4 específicamente me establece de que para los proyectos que ingresaron términos de referencia desde antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico de Ambiente, lo que deben realizar es igualmente una solicitud a la autoridad, solicita con los datos que te mencioné anteriormente, como cédula, RUC, nombres, apellidos, tanto del operador como el consultor, y solicitando la aprobación inmediata. Obviamente, para estos términos de referencia también se deben ingresar declaraciones juramentadas, que están establecidos en los anexos de este acuerdo, para términos de referencia. Y eso es lo que me solicita para este tipo de trámites. Ahora, ¿cuál es la diferencia para términos de referencia ingresados después de la entrada en vigencia del Código Orgánico de Ambiente? La diferencia es que ahí me están solicitando o el acuerdo me dice que yo debo solicitar a la autoridad que se dé de baja el trámite, que se dé de baja el trámite del ingreso de los términos de referencia y que solicite... después de entrada. Sí, después de entrada del acuerdo ministerial, después de la entrada en vigencia del Código Orgánico de Ambiente y su reglamento, se establece que los proyectos, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Es que deben mandar un oficio solicitando a la autoridad que se den de baja términos de referencia y que soliciten acogerse a los términos de referencia estándar.
que es algo nuevo que se ha establecido en este acuerdo ministerial. Y en el anexo 9 ya podemos encontrar la estructura de los términos de referencia, este formato estándar que me está solicitando la autoridad. Es decir, los proyectos con esa estructura deben ir elaborando sus términos de referencia. Yo ingreso a la autoridad esos términos de referencia y obviamente con la solicitud que se hizo que se cogen a estos términos de referencia estándar y ya no necesito la aprobación por parte de la autoridad, así me dice el acuerdo, que no necesito la aprobación por la autoridad, ya se entiende que están aprobados y yo debo ingresar la auditoría ambiental de cumplimiento en el tiempo que establece la normativa ambiental, que son 60 días término. Ya, perfecto. No es que les vienen a sorprender y dicen, no, hay que dar de baja y ahora tenemos que iniciar un proceso de una auditoría ambiental de conjunción y ahora sí se fregó. No, correcto. Das de baja esos términos de referencia y te ajustas a los términos de referencia estándar. Concepto novísimo que se encuentra en los anexos y es al cual se tienen que someter aquellos términos de referencia que no fueron aprobados dentro de los términos establecidos en la ley y que se acogen a la aprobación automática. Correcto. Perfecto. Una pregunta, ¿qué mismo? Los trámites que se presentaron después de la entrada en vigencia del código o de la entrada en vigencia después del reglamento, porque tenemos algunos años de diferencia. Me dice, el acuerdo ministerial establece específicamente, dice, antes de los proyectos que ingresaron los trámites, antes de la entrada del Código Orgánico de Ambiente y su reglamento. Así establece entonces, el acuerdo ministerial. Ya, se toma en cuenta lo del reglamento. Entonces, que me pusieron de esa manera. Y su reglamento dice. Entonces, desde el reglamento. Porque te están condicionando a los dos. Sí, porque aquí podemos diferenciar. ¿Por qué establecí su reglamento, Cristian? Porque en el Código Orgánico de Ambiente no establecían, obviamente, plazos y fechas para la presentación de las auditorías. Pero en el reglamento ya se establece todas las fechas, plazos y términos que la autoridad tiene para responder estos documentos o estos informes que se han ingresado a sus dependencias. De acuerdo. Espérame un segundo. Ya, exactamente, el Código Orgánico del Ambiente se publicó el 12 de abril del 2017, ¿no es cierto? Ajá, 17. Y el reglamento al código se publicó el 12 de junio del 2019. ¿Qué es lo que nos dice el acuerdo ministerial que estamos discutiendo? ¿En dónde puedo encontrar lo que nos acabas? Ya, eso, a ver, estamos viendo el acuerdo ministerial y me establece en el artículo 1, 2 también podemos encontrarlo. Igual en el 3 también establece. Ahí está, los operadores. Y normas sectoriales. Ajá, ahí también menciona las normas sectoriales. Código Orgánico de Ambiente, su respectivo reglamento y normas sectoriales. Yo entiendo que es a partir de la expedición del reglamento, porque si es que me ponen el código y me ponen el reglamento, es una sumatoria que no la puedo dividir. Ajá. Si me dirían, o el código o el reglamento, ya tienes opciones, pero te dice desde el momento de la expedición del código 2017 y su reglamento 2019, necesariamente el punto de partida es cuando se cumplieron esos dos hitos. Entonces es desde el 12 de junio del 2019. Ya, clarísimo. Eddie, siguiente pregunta. ¿Qué impacto crees que tendrá este acuerdo ministerial en la gestión ambiental de proyectos? Ya, el impacto que puede tener este acuerdo ministerial. Mira, yo estaba analizando de que esto es una oportunidad, tanto para los proyectos como para la autoridad, porque al aprobar las auditorías ambientales de cumplimiento o informes ambientales de cumplimiento, se están poniendo al día tanto los operadores como la autoridad. Por lo tanto, va a haber una disminución, como ya te había dicho anteriormente, una disminución de carga, tanto para los operadores como para la autoridad ambiental competente. Entonces, juega un papel fundamental al centrarse que los proyectos ya estén al día con todas sus obligaciones y puedan cumplir y la autoridad tenga los mecanismos de hacer un mejor control, ya que no tienen toda la carga de
documentos que tenían retrasados. Ahora, aquí yo puedo también hacer énfasis en el Sistema Único de Información Ambiental que ya está entrando ya con más fuerza. Antes, obviamente, ya fue emitido, ya nos encontrábamos con SUYA, que es una plataforma del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero de a poco se le va dando un poco mayor importancia para estos trámites. Ahora, todo este proceso, como te había indicado, se lo debe realizar en el Sistema Único de Información Ambiental, y que lo que le hace que se haga más eficiente, se haga más, incluso hasta más sostenible en el tiempo, para que estos procesos puedan ser de manera automatizados y presentados a la autoridad tranquilamente de manera rápida, sin tener un contratiempo en las respuestas que tenga que dar la autoridad ambiental competente. Excelente, Eddie. Te agradezco muchísimo por todos estos aportes de inmenso valor. Nos has dejado muy claro cuál es el sustento, la motivación, el enfoque, los requisitos, la aplicación y la visión de impacto que tendrá este famoso Acuerdo Ministerial 074A para agilizar la aprobación de trámites ambientales. Esto incluye auditorías ambientales de cumplimiento, auditorías ambientales de conjunción, términos de referencia e informes ambientales de cumplimiento. Existe una lista de requisitos que deben observar, que se deben cumplir. Tiene que ver mucho el plan de acción, la actualización del PMA, tiene que ver mucho en la época en la que presentaste tu auditoría, tu informe, para ver cuáles son los requisitos que te aplican. Y lo más importante de todo esto es que es un nuevo aire para la autoridad ambiental. Esto es más o menos como la válvula de aire de la ola de presión. Permite quitar todo eso que estaba concentrado y que quizás no podían brindar el control 100% efectivo a todas las actividades. Con esta oportunidad de aprobación automática, las autoridades tienen un nuevo respiro para poder centrarse y reforzar su control. Y se toma un papel protagónico, como nos has dicho, del Sistema Único de Información Ambiental, donde se va centrando y concentrando la atención de todos los sujetos de control. Eddie, para terminar, ¿hay algún mensaje que quisieras dar, alguna recomendación para las empresas, para las personas que nos escuchan? Cristian, claro, por supuesto. Mi mensaje hacia la autoridad ambiental, para los proyectos que nos están escuchando, es que tengan una buena asesoría. Que la asesoría sea de calidad, que sea por técnicos especializados en ramas ambientales. Nos topábamos antes con los problemas que estas auditorías, informes, incluso los estudios de impacto ambiental, muchos años atrás, lo realizaban otros ingenieros o de otras ramas que no tenían nada que ver con temas ambientales. Poco a poco la autoridad va entrando con fuerza de que todos estos estudios deben hacerse por personal experto, pero mi recomendación es que las empresas se asesoren con personal técnico, calificado y experto en estos temas. No se olviden también, como punto adicional, de que realicen un cronograma de las actividades que deben establecerse dentro del plan de acción. No dejen todo para el final, sino vayan de a poco, ir cumpliendo, ya prográmense todas las actividades que deben realizarse para que en un año ustedes ingresen estos documentos, informe al plan de acción del cumplimiento y no tengan problemas con la autoridad ambiental competente. Muchísimas gracias, Edison. Y así llegamos al final de otro episodio más de Ambiente y Ley, donde hablamos a fondo de lo técnico y lo jurídico de la gestión ambiental de proyectos. Esperamos que esta conversación haya sido de su interés y les haya agregado valor a todas las actividades en el desarrollo de sus proyectos, lo que permite un futuro sostenible para nuestra sociedad. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para más contenido de valor y nos vemos la próxima semana aquí en Ambiente y Ley. Hasta la próxima. Gracias, Eddie. Cristian.